Hola a todos, bienvenidos a este encuentro donde se va a hacer todos los sábados para poder santificar ese día. Vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, quién es Dios y todo lo relacionado con él. Para este sábado elegí hacer el tema guerra invisible o espiritual. Si eres nuevo, si quieres saber qué es la guerra invisible o espiritual, cómo se pelea y todo eso, quédate para aprender todo esto. Prepárate, colócate tus auriculares y aprende sobre Dios y su palabra. Bueno, yo elegí este tema porque vi una prédica que me gustó mucho y que la verdad quería compartirlo para que ustedes también entiendan, para que se concienticen acerca de esto, acerca de esta guerra que hay. Y aquí abajito, si ustedes quieren, quieren ir a comprender mejor esa prédica, les voy a dejar aquí abajo esta prédica que es muy linda, que es pues la que me inspiró a hacer todo esto, y tal vez a esa prédica la entiendan más que a mí, así que si quieren ir a verla, pues son más que invitados, ¿no? Para basarnos en esto, hemos estado todo este tiempo viendo que pues no es todo este tiempo, ¿no? Pero hemos estado viendo, por ejemplo, la semana pasada que el diablo es el que empezó todo el sufrimiento, porque empezó a hacer todo esto del sufrimiento. Pero no nos hemos preguntado quién es el diablo, ¿no? ¿Quién es el diablo, no? ¿Quién es ese tan malo que hace cosas tan malas? ¿O quién era? ¿Por qué las hace? Etcétera, etcétera. Entonces, les traigo el siguiente versículo en Ezequiel, el 28 del 14 al 17, y dice así: Fuiste ungido, querubín, grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedra de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Bueno, aquí el diablo era un ángel muy importante. Les voy a hacer un resumen, mejor dicho, sí, un resumen. Y aquí les voy a contar que el diablo era un ángel muy importante que estaba allí con Dios, pero no le gustaba. En un momento era tan perfecto, pero le dejó de gustar, se halló en él maldad. Acá nos dice en este versículo, porque aquí en estos versículos, ¿no?, nos empieza a decir que él era en un momento ya no estaba de acuerdo con lo que decía Dios, ya dejó de estar de acuerdo con Dios, ya no le gustaba lo que hacía Dios, él quería ser más grande que Dios. Y con sus ángeles y él hubo una batalla con los ángeles de Dios. Y hasta que en esa batalla Dios lo envió al infierno, y él empieza a crear todo esto del sufrimiento, del pecado en la tierra. Y ahora les voy a hacer un ejemplo de lo que yo quiero transmitir, porque esta prédica yo se lo quiero transmitir en unos 10 a 15 minutos. Esta prédica
lo que decía era de esta guerra invisible, pues ya que aprendimos que es el diablo quien es que hace todas estas cosas, ¿no? Ahora sí podemos saber, podemos guiarnos, podemos irnos a la parte de esta guerra. Esta guerra se basa, pues, les voy a hacer un ejemplo de esta guerra. Vamos a hacer que esta guerra no es contra tu familia, no es contra tu perro, no es contra tu quien quieras, no, sino que es contra el diablo, es invisible porque tú no lo puedes ver, ¿no? No es de este mundo. O espiritual la puedes llamar, pero no quiere decir que pelees contra el espíritu, sino que pelees contra el diablo, porque el diablo siempre está intentando atacarnos, ¿no? Y esta guerra, pues esta guerra se pelea con las armas de Dios, ¿sí? Porque acá nos dice esta guerra, ¿con qué armas debemos luchar la guerra esta? En Efesios del 6, el 6 del 13 al 16 dice lo siguiente. Por tanto, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, quedar firmes. Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la prontitud para dar el evangelio de paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. A esta guerra no la peleamos con esto, con las armas aquí, con las armas, pues hay otro versículo también, pero bueno, lo que les quiero decir, bueno, en estos dos versículos, en estos dos versículos, nos dice que esta guerra no la peleamos de una manera así como real, no es que va a aparecer el diablo así y como que esta guerra tenemos que agarrar lo que sería armas, ¿no? Y empezar a luchar con el diablo, no, sino que nuestra armadura es la palabra de Dios. Les voy a hacer un ejemplo. Aquel que no conoce la palabra de Dios no puede luchar esta guerra. Y ahí empieza a haber guerras con personas que no eran, con animales, con lo que fuese, con el perro, etcétera, etcétera. Pues que a esta guerra no es con el mundo y tampoco es que peleamos con armas del mundo humano, ¿no? Sino que peleamos con la armadura. Nuestra armadura es la palabra de Dios. Y aquel que no conoce la palabra de Dios, pues no tiene armadura, pues no tiene armadura y el diablo lo vence, ¿no? Bueno, les voy a hacer un ejemplo. Un bebé, una niña, lo que quieran, hagamos de cuenta un bebé, no tiene idea que se encuentra en una guerra, ¿sí? Está en una guerra, supónganse que esto es una película. Una película basada en hechos reales. Una bebé se encuentra dentro de una guerra y no tiene idea que es una guerra y no tiene idea que hay una armadura por ahí. Entonces la matan. Esto ustedes así como que sí lo escuchan, pero imagínense, y esto
Este es algo real y es bastante triste, ¿verdad? Un, un, hagamos de cuenta, un hombre con su mujer, no tiene idea ese hombre que se encuentra dentro de una guerra, y como no tiene idea, no sabe, no se da cuenta, como no tiene idea que está dentro de una guerra y no tiene idea que tiene una armadura, y como no tiene idea que está dentro de una guerra, no tiene idea quiénes son sus enemigos, y piensa que esa guerra no es invisible, o sea, piensa que es visible, piensa que es con su mujer, supongamos. Y en este momento el diablo se aprovecha y lo que hace es empezar, como piensa que es la mujer, pues empieza él a atacar, ¿sí? Y no tiene nada, entonces gana, vence el diablo, por así decirlo, mata, y mata la relación entre ellos, y en fin de cuentas ellos se separan. Empieza el divorcio. Y no solo el divorcio, sino que hay muchas cosas, yo le estoy dando este ejemplo. Entonces nos damos cuenta de que así es la guerra. Esta es la guerra. Pues les voy a dar mi parte. Cuando yo me enteré de esto, pues tenía idea, sabía que tenía la armadura, pero no estaba usando la armadura. ¿Cómo es esto? Pues estaba con la armadura, tenía puesta la armadura, sí, tal, sí, sí, ya. Pero no tenía, o sea, tenía la armadura, pero estaba escondida dentro de la armadura y no estaba luchando porque yo sabía que era la palabra de Dios y esto. Y entonces, ¿cómo empiezo yo? ¿Cómo usar la armadura de Dios, que es la Biblia, que es su palabra? Pues nos encontramos con el siguiente versículo, ¿sí? En Santiago, el 4, el 7, y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aquí nos dice que si nosotros estamos con Dios, Él va a huir, Él le va a dar miedo y se va a ir de esta guerra. Pues, ¿cómo es esto? Pues puedes leer algún versículo. Si en esa guerra tú estás, no, no pelees con tu familia, no pelees con el perro, porque date cuenta que esta es una guerra con el diablo. Entonces puedes leer versículos, puedes cantar, puedes luchar diciendo Dios es bueno, vete de aquí, lo que quieras. Pero vence al diablo, busca a Dios y Él va a huir. Y bueno, este es lo que les quería contar de esta guerra espiritual. Y hay tantas cosas que aún no sabes, y yo por este medio te las quiero comunicar, te las quiero enseñar. Pues yo te quiero decir, si no hubiese tenido esta información, esta de varias cosas, pues esta como en este momento de esta guerra, quizás hubiese abandonado el estudio, pero ¿saben qué? No lo hice. ¿Y por qué no lo hice? Porque me informé de estas cosas, y estas cosas me enseñaron a rendirme en la palabra de Dios. Así que bueno, te quiero dar las gracias por haberte quedado a escuchar todo esto, y recuerda que siempre hay tiempo para Dios. Y bueno, aquí te dejo unas aplicaciones para que puedas estudiar la Biblia si no tienes una, porque siempre Dios quiere que lo busques y lo podrás encontrar, créeme en eso. Y bueno, que Dios los bendiga.